La fibrosis quística es una enfermedad compleja que afecta a múltiples órganos, incluidos los pulmones, donde causa infecciones persistentes. Estas infecciones ocurren porque la mucosidad gruesa y pegajosa impide que los cilios, pequeñas estructuras parecidas a pelos situadas sobre las células que recubren las vías respiratorias, saquen la suciedad y los gérmenes de los pulmones. La fibrosis quística es el resultado de cambios o mutaciones en el gen CFTR, una pieza de código genético en el ADN que les dice a las células cómo hacer la proteína CFTR. La proteína CFTR regula el flujo de sal hacia dentro y fuera de las células y el líquido a través del tejido de las vías respiratorias, lo que mantiene la mucosidad a un nivel saludable en los pulmones. Con la fibrosis quística, los genes mutados les dan a las células instrucciones erróneas y hacen una proteína CFTR que no funciona, lo que resulta en la acumulación de mucosidad. Afortunadamente, se están desarrollando terapias prometedoras para tratar la causa genética de la enfermedad. Un tratamiento que se desarrolla es la terapia del ácido ribonucleico ARN. Cuando aparece la mutación CFTR en el ADN de un paciente, también aparece en el ARN mensajero, que es una réplica de la secuencia del ADN. Este ARN mensajero lleva instrucciones fuera del núcleo de la célula a los ribosomas en el citosol, donde se hacen las proteínas. El ARN mutado produce una proteína que no funciona, una cantidad insuficiente de esta o no produce ninguna proteína. Si tiene éxito, la terapia de ARN reemplazaría al ARN mensajero defectuoso por el nuevo ARN mensajero con las instrucciones correctas o repararía el ARN defectuoso. Una vez inhalado y dentro las células de las vías respiratorias, el nuevo ARN mensajero sería capaz de fabricar la proteína de CFTR normal que se desplaza a la superficie de la célula, donde ajusta la cantidad de sal y líquidos que fluyen hacia las vías respiratorias. El flujo restaurado retorna los niveles de mucosidad a un nivel saludable y permite que los cilios se muevan libremente, lo que permite eliminar la suciedad y los gérmenes de las vías respiratorias. Otra posible forma de restaurar la proteína CFTR es la transferencia de genes. En lugar de insertar ARN, la transferencia de genes funcionaría insertando una secuencia normal de ADN de CFTR en la célula para que pueda hacer una proteína funcional. La transferencia de genes podría ser inhalada o inyectarse por vía intravenosa. Sin embargo, introducir ADN a los pulmones es difícil. Las células están rodeadas por membranas protectoras que están diseñadas para mantener objetos extraños afuera. En los pulmones de las personas con fibrosis quística, las células además están cubiertas con mucosidad gruesa. Se están desarrollando mecanismos de administración especializados llamados vectores que llevarían el gen CFTR correcto a las células. Hay múltiples tipos de vectores derivados de virus o moléculas sintéticas. La transferencia de genes podría funcionar en cualquier persona con fibrosis quística sin importar su mutación. La edición del genoma en la fibrosis quística repararía la mutación genética CFTR en el ADN de la persona. Hay múltiples técnicas de edición del genoma como CRISPR-Cas9, nucleasas con dedos de zinc, nucleasas efectoras similares a activadores de la transcripción y otras. Cada una de estas técnicas elimina las mutaciones del gen. Para reparar el daño, la célula introduce la secuencia de ADN correcta para un gen del CFTR funcional. La edición del genoma se puede hacer con células dentro del pulmón o en células que han sido sacadas, corregidas en el laboratorio y devueltas al pulmón. Puede hacerse a medida para cada mutación específica de la fibrosis quística o diseñarse para corregir la mayoría de las mutaciones o todas. La edición del genoma cambia el ADN permanentemente, así que si se pueden editar las mutaciones CFTR en las células madre, todas las células hijas derivadas de las editadas producirán la proteína CFTR correcta y no serán necesarios los tratamientos repetidos. Estamos en un momento extraordinario donde la ciencia ha hecho avances increíbles. Pero aún hay por delante trabajo crítico necesario para desarrollar estos tratamientos para que beneficien a todas las personas con fibrosis quística y que un día reciban una cura.